experiencia, el trabajo creativo de nuestros invitados, así como la obra, si en caso de que sean escritores. Y por aquí, bueno, han desfilado cineastas, fotógrafos, escritores propiamente, actores, cantantes, compositores, en fin, todo aquello que tiene que ver con la producción, con la eh, gestoría de la cultura, la administración, ¿por qué no? Hemos tenido invitados muy diversos. En este es su programa Cultural Hombre. Les doy a ustedes la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Qué gusto que nos sintonicen a través de 102.5 FM, la radio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y bueno, pues bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a esta emisión de hoy de Cultura al Hombro. Hoy le comparto, vamos a platicar, más bien nos va a platicar, vamos a tener una charla, una conversación con Gerardo Villegas, quien es documentalista y escritor en el marco de el 55 aniversario de una obra literaria, Farabef, de Salvador Elizondo, una novela, así como los rasgos más distintivos de su creación literaria. Vamos a platicar también, nos va a compartir Gerardo Villegas, pues algunos aspectos del perfil de este escritor Salvador Elizondo. Vamos a ver en qué contexto histórico se dio su obra. También, adicionalmente, bueno, se tocan algunos rasgos también de otros escritores de la época, el escenario, el ambiente en que se daba toda la obra de Salvador Elizondo. Gracias, Gerardo Villegas, por estar aquí en Cultura al Hombro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Y como siempre, nos da gusto recibirlos, pero también para que nuestra audiencia tenga una idea de quién es nuestro invitado, pues damos lectura a parte de su trayectoria. Normalmente todos ellos con una gran trayectoria, ellas y ellos han estado con nosotros, con una gran trayectoria en su quehacer. Y voy a leer algunos rasgos que distinguen el trabajo de Gerardo Villegas. Se ha desempeñado como jefe de adquisiciones, así como asesor comercial y literario, diseñador de imagen corporativa y de catálogo para empresas editoriales privadas e instituciones académicas y legislativas. Es fundador también de Pleroma Ediciones. Ha publicado obras en torno a la figura y obra de Friedrich Nietzsche, de George Bataille y Samuel Beckett, mismas que han merecido un reconocimiento internacional. Tiene también en su haber estudios, obtuvo el premio también al mejor libro editado en la Feria Internacional de Libros de Buenos Aires en 1998 y fue el primer libro mexicano con representación comercial en Europa a través de Celesa, empresa editorial del Ministerio de Cultura de España, y reseñada en el suplemento cultural Babelia del periódico El País. En el 2002 publicó con Pablo Sig el libro George Bataille, Meditaciones Nietzscheanas, proyecto apoyado por el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Artísticas del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, coeditado por la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y Conaculta. Esta obra fue considerada la mejor edición del año en México por el suplemento El Ángel del periódico El Reforma en 2003. Obtuvo mención de honor también el Premio Nacional de Artes Gráficas y el premio a la mejor edición extranjera de parte del Conseil de Bibliothèques de Francia, en París. Publica en 2005 Guía Crítica de la Poesía de Samuel Beckett, 1929-1989. Además, el libro, bueno, fue presentado en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario el 18 de diciembre del 2004, durante el fin de ciclo de una muestra internacional de cine. Pues tiene una gran carrera, también su catálogo y trabajo editorial y audiovisual, bueno, ha sido avalado por instituciones académicas y artísticas como la propia UNAM, así como lo que era el CONACULTA, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, ahora Secretaría de Cultura. Y bueno, pues le damos la más cordial de las bienvenidas aquí a Gerardo Villegas. Es parte de su obra, tiene una obra
y una trayectoria académica de investigación, de documentales muy extensa. Gerardo Villegas, pues gracias por estar con nosotros, buenas tardes, y no sin antes se me pasaba a saludar a quienes nos sintonizan en todo el estado a través de radiowatt.mx en el internet, a todos los puntos del estado o del país o del mundo. Nos gustaría mucho saber quién y dónde nos escuchan, ya que las nuevas tecnologías, Gerardo, pues nos ubican en todo el mundo, aunque en Europa, en Asia, en África, pues están ya por amanecer a otro día. Aquí en América, en la parte de América, pues estamos ya terminando un día. Gracias Gerardo por estar con nosotros. Y de entrada, en este marco de los 55 años de la novela Farabef de Salvador Elizondo, ¿cómo podríamos iniciar para que nuestra audiencia conozca más de cerca a este personaje? ¿Quién fue Salvador Elizondo? ¿Quién es? Dejan su obra y la importancia que tiene precisamente su obra emblemática, así como parte de sus influencias. Pudiéramos empezar con este primer subtema, Gerardo, para que nuestro público vaya teniendo un marco de referencia. Pues bien, Salvador Elizondo Alcalde, que es uno de los escritores de la generación del 32, a la que pertenece también José Emilio Pacheco y Margot Glantz. Sí. Entonces, la importancia de Salvador en su obra, fundamentalmente es el cambio de estilo respecto a lo que la literatura mexicana estaba acostumbrada para los años en los que se llevó a cabo esta obra, que pues fue preparada a lo largo de mucho tiempo, pero la fecha de publicación data de 1965, que esta fue publicada en el periódico, en la colección del Volador de la editorial Joaquín Mortiz, y tiene la importancia de que México estaba acostumbrado a lo largo de todo el siglo XX, antes de la Revolución venía todavía una cultura muy afrancesada, incluso los escritores modernos tenían un savoir-faire muy francés. La revista Moderna lo atestigua de esa manera, muy al estilo del simbolismo francés. Uh-huh. Y posteriormente, con la convulsión de la revolución, de esos movimientos de bélicos, finalmente también gestaron la primera parte de la literatura mexicana, que es la novela de la Revolución Mexicana. Este acontecimiento pues sí le dio un toque importante a la literatura, sobre todo a la prosa, aunque de pronto también encontramos que en la poesía aparecen grupos como el Ateneo de México, como los contemporáneos, que exploraron fundamentalmente el aspecto de la poesía. De esta forma, en 1947 se escribe Al filo del agua, de Martín Luis Guzmán. En ese tenor, decía Octavio Paz que Martín Luis le debe a Joyce el hecho de que ya no reflexiona en la novela sobre el México de la convulsión de la revolución, y cuyos problemas eran fundamentalmente sociales y políticos, como lo representa toda la novela de ese tiempo, uh-huh. Sino que ya se permite el hecho de reflexionarse a sí mismo como un hombre que se piensa a sí mismo, pero ya en un país que por las circunstancias históricas y económicas ya no tiene que beligerar en un sentido, sino que está buscando una consolidación. Recordemos que el milagro mexicano sucede a mediados de los años 50, donde México se consolida hacia el exterior, su actividad económica a través del petróleo se consolida hacia el exterior, de tal suerte que el crecimiento económico se proyecta hacia adentro, y la idea fundamental de la política de esos años era la cultura. Entonces, a través de la literatura, a través de la poesía, a través de la danza, a través de la creación de instituciones como la UNAM, incluso la arquitectura, los suplementos literarios, las editoriales públicas, incluso algunas privadas con apoyos gubernamentales, revistas universitarias,
Entonces, la importancia que tiene en ese sentido es que al filo del agua ya piensa insisto, en ese mexicano que se ve a sí mismo, ¿no? Que se contempla al espejo y trata de encontrar una identidad propia. De alguna forma, aunque Farabef aparece en la década de los 60, aún veníamos arrastrando esa suerte de formalismo literario, ¿no? Es decir, con una suerte como en la ciencia, de influencia kantiana respecto a la moral. De alguna manera la literatura no expresaba cierto tipo de, a excepción de la poesía, de temas escabrosos y mucho menos en una experimentación del lenguaje, porque habrá que recordar que México era un país que predominantemente a nivel ideológico era muy nacionalista, lo podemos ver en todo el cine de oro, con el Indio Fernández, sí, claro. Y con los muralistas sobre todo, el indigenismo también era una de las políticas que proyectaban la idea de un México que se ve a sí mismo, pero pues se proyecta hacia afuera. Pero muy uniforme. Exactamente. De alguna manera querían pensar en un solo México, cuando México hay claro, muchos. Sí, porque estaban buscando una identidad nacional, ¿no? De hecho, todavía sucede que cuando uno viaja al extranjero piensan que todavía andamos a caballo y con sombrero y que andamos todos con los sombreros esos del que se utilizan el 15 de septiembre, ¿no? Sí. Entonces, la importancia de Salvador en ese sentido es que no solamente rompe con la estructura de la novela tradicional, como narrando historias que de alguna manera incluso podemos leer en Pedro Páramo, que aunque son novelas, que es una obra que tiene tintes, por decirlo así, mágicos, porque la palabra realismo, el concepto de realismo mágico lo identificamos fundamentalmente con el boom de la literatura latinoamericana. ¿Dónde nace ese término que ha estado en boga muchos años y sigue? Sí, eso es básicamente es una forma de identificar precisamente ese tipo de literatura que tiene elementos de alguna manera irracionales. No es muy lineal. O sea, sí lo es, lo es en el sentido de la narrativa, pero tiene elementos, pues que de pronto, un ejemplo de ello es el cuento de García Márquez, la colección de cuentos de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, la triste e increíble historia, donde al final la abuela se convierte en una especie de vomita gemas y aparece un hombre que cae del cielo. O sea, ese concepto se acuñó en el siglo XIX, sobre todo para la literatura de cuentos de hadas, que vio sobre todo la literatura inglesa y la irlandesa, que recuperaban el folclore de las leyendas celtas. Pero volviendo al tema, en el caso del boom de la literatura latinoamericana, pues tenían ese tipo de elementos, digamos, pues sí, mágicos, sobrenaturales, por decirlo así. Y en el caso pero no iban a apostar hacia una narrativa que incluso propusiera un lenguaje nuevo. A lo largo del siglo XX hubo experimentaciones, por ejemplo, en el caso de Beckett y de James Joyce, quien es fundamentalmente la principal influencia de Elizondo, sobre todo en el libro Finnegan's Wake, donde la estructura narrativa ya no solamente no está contando una historia lineal, sino que está deconstruyendo el lenguaje mismo en sí. El inglés que se puede percibir en la obra de Joyce no es un inglés que uno escucha en las calles. De igual manera el inglés, el francés que se le puede leer en la literatura decimonónica, pues no es el mismo francés que uno puede escuchar en las calles en Francia o el que uno puede estudiar, así como tampoco lo es el español que utilizan los escritores, sino que son lenguajes estrictamente literarios. Pero aún en ese tipo de lenguajes literarios existe una suerte de nomenclatura o de reglas muy específicas. Lo que intentó hacer Salvador Elizondo, en ese sentido emulando a Joyce en el Finnegan's Wake, es pretender crear un lenguaje que no solamente rompiera con la narrativa tradicional, sino que también tratara de establecer un lenguaje nuevo. Es decir, un lenguaje que probablemente en el inglés que se escucha en las calles, por ejemplo, en cualquier país anglosajón, pues aparece el Cockney, ¿no? Uno de los ejemplos básicos que yo utilizo, por ejemplo, con mis alumnos, es el hecho de
la película Trainspotting, ¿no? Que es prácticamente ininteligible el inglés que utilizan, así como también en Argentina el lenguaje de las calles, que se le denomina lunfardo, pues también es incomprensible. Yo supongo que algunas jergas mexicanas también le resultan incomprensibles a personas colombianas o viceversa, ¿no? Como en la película esta que se llamaba La vendedora de rosas, que se tenía que incluso que subtitular. Lo que pretende Salvador en ese sentido es crear un lenguaje nuevo, pero a partir de él se inspira en un manual operatorio del doctor Farabev, de ahí proviene el nombre de su novela, en el cual es el autor, que era un médico, que es un tratado sobre amputaciones, el manual operatorio, describe cosas en palabras propias de Salvador, que son muy difíciles de describir. Son muy específicas para un público muy específico. Exacto, ¿no? exacto. Para un lector muy específico. Prácticamente es un instructivo, es un lenguaje técnico, porque cuáles son las formas en las que se debe, por ejemplo, tomar un fémur para realizar una amputación. Uno puede ver la imagen en ese sentido, en el libro de original, exactamente, por el propio autor, por Farabev. Pero describirlo en un lenguaje es algo muy difícil. Es como también en la antigua revista que se llamaba Mecánica Popular, que de ahí básicamente era un instructivo esquemas para hacerlo, exacto, para hacerlo uno mismo, que era el eslogan de Black and Decker cuando yo era niño. Pues se necesita cierto conocimiento técnico para empezar, porque son tecnicismos los que se utilizan para describir esas cosas que son muy difíciles de describir. A veces es mucho más fácil un diagrama o una infografía sobre cómo ensamblar, por ejemplo, una caja de cartón, pero tratar de redactar cómo se ensambla una caja de cartón de cierta manera, pues son lenguajes que de pronto son más complicados, y sobre todo en el caso de Farabev son términos que tienen que ver con la anatomía, incluso con la utilización de los utensilios, los afasadores, que son las pinzas con las que se hacen las incisiones, y los escalpelos, el ángulo en el que tienen que irse cortando los tejidos, y entonces eso es un conocimiento vasto, de lo cual Salvador toma como ejemplo eso y crea esa obra en el que él pretende realizar, como bien decía él mismo, en grado de tentativa, algo que nunca se hubiera escrito. Es algo asombroso porque Salvador... Es un riesgo. Claro, pero proveníamos precisamente, sí, pero en el caso de México lo era, porque no se había experimentado en el lenguaje en ese sentido, aunque recordemos que el lenguaje poético de los contemporáneos, particularmente el de los contemporáneos con Jorge Cuesta, Salvador Novo y Javier Villaurrutia, pues en el aspecto poético es más válido, ¿no? Resulta mucho más comprensible el hecho del remate de Muerte sin fin, de Anda putilla del rubor helado, vámonos al diablo. Hay una licencia incluso para el lector mismo, que de pronto este tipo de lenguaje en prosa, que además la estructura no es lineal. Entonces, las influencias de Elizondo son completamente europeas. Él toma... Venía muy empapado. Claro, porque él se cría en Alemania. Su papá fue cónsul, agregado comercial en Alemania durante el Tercer Reich. Y crece con ese molde. Pues. Crece con exactamente con esa visión europea de la preguerra. Y también toda su educación es bastante europea en ese sentido. Entonces, lo que tiene de ventaja en ese sentido sobre sus contemporáneos es el dominio prácticamente absoluto del inglés, del alemán y del español, ¿no? ¿En qué año llega él a México ya para explorar? Él llega justo cuando estalla la guerra. Entonces viene a México para no perder la lengua alemana. Se lo inscriben en el colegio alemán, que también era muy controvertido porque era espiado por el gobierno mexicano a petición de la CIA, porque México también entra en guerra con Alemania por el hundimiento de un buque comercial por parte de los submarinos alemanes. Y él posteriormente en su juventud viaja constantemente a Italia, viaja a Francia,
ahí es donde se empapa directamente de los autores, pero en sus propias lenguas. Cosa que, por ejemplo, mencionaba José Emilio Pacheco, que ellos, en su generación, a lo mucho habían podido leer traducciones que para su tiempo, y no para su tiempo, incluso para el tiempo actual, pues no es lo mismo leerse una obra, por ejemplo, como En busca del tiempo perdido, que hasta hace unos años la traducción más decente era la de José María Valverde, que es un traductor emblemático de España, pero el tipo de ediciones a las que el mercado mexicano se acostumbraba en ese tiempo pues eran bastante malas, ¿no? Entonces tiene la ventaja de haber estado en el país adecuado en ese tiempo, conocer la lengua, leer a los autores en su lengua natal, es lo que le abre prácticamente la posibilidad y le da una cierta ventaja, precisamente para poder aventurarse a realizar una novela que rompiera incluso con el propio concepto de la propia novela en sí mismo, ¿no? Y él recorre México, me imagino, para lo que sepa. Pues fíjate que en ese sentido, pues tenías una vida, un tipo de vida muy, pues, muy académico originalmente, pero era muy cosmopolita, ¿no? Hay testimonios de algunos viajes que realizó aquí dentro del país, pero no era precisamente un mexicanista en ese sentido, aunque él contempla siempre a México como parte de su cultura. Sobre todo su visión de México se puede leer en sus textos periodísticos. Incluso él mismo se asombraba y lo decía constantemente en público, que algo que le asombró mucho cuando llegó a México, a la Ciudad de México, sí, todavía había gente descalza en las calles. Algo que de pronto pues no es un comentario que resulte muy halagüeño, ¿no? Porque estamos hablando de un México en el que las diferencias raciales y la desigualdad social pues estaba, si ahora está marcada, pues en esa época prácticamente estábamos en un punto colonial y aparte saliendo de la revolución, de la guerra cristera, y las castas seguían existiendo, pero ahora es muy raro ver un mexicano sin zapatos, aunque existen comunidades que actualmente todavía lo, pero no por ese aspecto de una marginación tan brutal, ¿no? En algunos casos está como una cuestión de orgullo cultural, pero no es un autor que piense en México salvo en sus textos que periodísticos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tiene un libro muy bello al respecto que se llama Estanquillo, que es una colección de artículos y reflexiones al respecto, donde dirime cosas tan absurdas como por qué poner un Sanborns en Coyoacán, como de pronto el hecho de cómo eran los estanquillos en la época de los años 50. Muy bien, pues estamos llegando a la mitad del programa, Gerardo. Si me permite, tenemos que hacer una pausa muy, muy breve. No se vaya. Estamos en Cultura al Hombro platicando con el documentalista y escritor Gerardo Villegas, quien nos está comentando acerca de los 55 años de la aparición de la novela Farabef de Salvador Elizondo, el ambiente y el escenario que se vivía en ese tiempo en Europa y en México. Regresamos, no se vaya, estamos en Cultura al Hombro. Muy rápido. Bien. Bueno, nos quedamos en... Bueno, Apocalipsis, me decías, es también... Del mismo año. Del mismo año. Para cerrar, lo anterior, hablar más de la obra de Farabef, ya en sí, ¿no? Nos diste como que un bosquejo por qué tuvo tanto impacto, además de lo que ya nos has dicho, claro, de la forma en que se dio la literatura antes y después de esto. Cambió para otros autores, es decir, se influenciaron con esto, otros autores. Sí, hay una pandilla ahí de... Al ver estas innovaciones de Elizondo, la toman para producir sus obras. Claro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Cultura al Hombro. Estamos platicando con Gerardo Villegas, si usted nos acaba de sintonizar, en torno al 55 aniversario de una obra literaria de Salvador Elizondo, Farabef,
que ya nos daba pormenores, haciendo una analogía acerca de la obra, Gerardo, como un instructivo, en este caso de un libro de anatomía, no se disecciona. De cirugía. De cirugía. Y amputaciones. Y eso en la literatura, transportado a la literatura y al lenguaje de Salvador Elizondo. Supongo yo que después de esta aportación, de esta innovación de Salvador Elizondo, con lo que nos platicas de su influencia europea, pero venir a México y crear este parteaguas, los escritores de la época toman como basamento esta aportación que hace Elizondo. De ahí parten otros grupos, me decías en el corte del programa, en la pausa. Es decir, Elizondo influencia a otros autores para construir sus obras. Pues mira, de alguna manera. Al nivel de la experimentación, sí. Juan García Ponce, que es otro de los integrantes de la generación del 32, así como Salvador tiene la influencia de los escritores franceses, para elaborar precisamente Farabeuf, el propio doctor Farabeuf, Louis Farabeuf, es francés. Hay otro elemento que también proviene de un autor francés, que es el punto medular de la novela, que es una fotografía tomada por Louis Carpeaux en 1905 en China. Esta fotografía se le conoce vulgarmente como el tormento chino. Esa fotografía apareció originalmente en un libro de Georges Bataille, francés, en el libro que se llama Las lágrimas de Eros, que básicamente es el punto medular de ese libro, es la interpretación del tormento chino, denominado Leng Che, que consistía en cortar vivo a un sentenciado a muerte. Es decir, los chinos, de ahí proviene incluso la famosa frase que nosotros, incluso cuando éramos niños, por lo menos en mi infancia era muy utilizada, exacta, te va a tocar tormento chino, pues eran las cosquillas hasta la locura. El tormento chino es famoso en ese sentido por la crueldad. Al ejecutado, por ejemplo, eran regularmente magnicidas, se le aplicaba a los que atentaban directamente contra la vida de los príncipes. Y el principal el nombre de esta ejecución, que se denomina el de los 1000 cortes, el sentenciado se llamaba Fu Chuli. E incluso hay un edicto que se lee antes de su ejecución, donde dice que los príncipes mongoles, al considerar bastante cruel quemarlo vivo, pues decidieron cortarlo, que muriera a muerte lenta por el tormento de los 100 cortes. Al ejecutado se le daba una alta dosis de opio para que potenciara, por un lado, las sensaciones, y también porque disminuye el ritmo cardíaco. Entonces se desangra más lentamente, lo que permite que lo vayan desmembrando poco a poco hasta que no quede absolutamente nada. Entonces esa imagen enloquece a Salvador Elizondo. Hay una anécdota muy simpática que siempre cuenta Pepe de la Colina, que fue quien le llevó el libro de Bataille, y en cuanto vio la imagen, Salvador enloqueció y se quedó pegado a la fotografía, más el libro de Farabeuf. Esos son los elementos y la lectura de los caligramas chinos, y algunos de ellos también toma El Salvador como elemento también la lectura del I Ching, de tal manera que esos son los elementos, y que aderezó ya posteriormente con literatura, con prosa, los que componen precisamente esta obra. Pero en esos tiempos, por ejemplo, Beckett ya venía por ejemplo, en Europa, en lengua ya francesa, también tratando de desarrollar un lenguaje completamente diferente para crear una suerte de cosmogonía. Joyce lo logra, Beckett lo logra, Salvador lo pretende lograr con este libro, y lo logra precisamente allí mismo, y luego lo continúa en El hipogeo secreto, y posteriormente renuncia a esa experimentación. En la literatura beatnik, por ejemplo, William Burroughs utiliza una técnica denominada pastiche, en el que él escribía, por ejemplo, una serie de oraciones largas, y con las tijeras tal cual las cortaba palabra por palabra, las revolvía, así como una suerte de
Sí, y las pegaba arbitrariamente y así se publicaban algunas de sus obras. Eran experimentaciones porque la literatura ya había llegado a ciertos límites. Por ejemplo, la gran prosa del mundo, como diría Foucault, pues es el En busca del tiempo perdido, es el Ulises, toda la novela francesa de Simonónica Flaubert, por ejemplo, Stendhal, incluso los escritores victorianos como Thomas Hardy, Edward Bulwer Lytton hacían epopeyas, los franceses fantásticos como Julio Verne. Entonces ya la literatura, también por las vanguardias que se habían originado a nivel artístico, como el Dada y posteriormente el surrealismo, la literatura tenía que sufrir una suerte también de trastorno en ese sentido, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, una experimentación que la llevara a otros territorios. Entonces Salvador lo logra en ese sentido, es por eso un artista mexicano que está en el mismo tenor de los otros, desafortunadamente no goza la misma fama a nivel mundial, pero es el representante que está más o menos a la altura de ellos, ¿no? Y, por ejemplo, y creó una escuela que posteriormente, pues tuvo algunos escritores contemporáneos suyos. ¿Quiénes serían? Por ejemplo, el caso de Juan García Ponce, pero es un Juan García Ponce ya tardío, ¿no? Sobre todo en la novela que se llama Crónica de la Intervención se nota una influencia lisondiana, aunque ellos fueron amigos, muy amigos durante sus juventudes y como los buenos amigos terminaron tranqueándose y odiándose a muerte. Pues tienen una influencia mutua, los dos dominaban el alemán. También está Juan Vicente Melo, que tiene una obra maravillosa que se llama La obediencia nocturna, que también es una suerte de diálogo interno. Y ya más entrados los años 80 y 90, pues uno de los alumnos más avanzados, aunque su literatura es más formalista, es Daniel Sada, el escritor fronterizo también. Está Javier García Galeano, estrictamente hablando de discípulos herederos. Está Marcial Fernández y Pablo Soler Frost, ¿no? Ellos son escritores que están más o menos a los mediados de los años 50, nacieron todos ellos entre 65, algunos de ellos probablemente están celebrando 55 años, igual que Farabev. Y más hacia abajo, pues vemos una suerte de escritores que también estamos en ese tenor, ¿no? Y que es mucho más importante reconocerlo que no reconocerlo en ese sentido. ¿Cómo recibe el público todas estas propuestas innovadoras? Es decir, estamos hablando de escritores entre escritores, ¿no? Creadores, pero bueno, alguien tiene que consumir la obra literaria, claro. Tiene que comprar, que sea atractiva. ¿Cómo recibe el público mexicano o los públicos diversos mexicanos todas estas propuestas? ¿Cómo se refleja? Pues mira, en el caso del Farabev, obtiene el premio Villaurrutia gracias a una iniciativa de Gustavo Sáenz, quien robó el manuscrito y lo llevó corriendo a escondidas de Salvador, a Joaquín Mortiz. Tiene una repercusión, gana el Villaurrutia, genera una suerte de escuela, tiene ventas, es un libro que se sigue vendiendo, de ahí que yo realizo un documental sobre Salvador, justo al año que muere, él muere en 2007, perdón. Yo estreno en 2007 mi documental, recupero la película que también realizó en el año 65, 64, que se llama Apocalipsis 1900, donde se ve ya su literatura, es decir, este tipo de literatura que uno lee en Farabev ya se ve en su película, es un cortometraje que dura 21 minutos, que cuenta con personajes como Michelle Alban, que fue su primera esposa y es la única mujer que formó parte del consejo editorial de Vuelta, de la revista Vuelta de Octavio Paz, la única mujer, que es muy importante señalarlo. También participa Luis Buñuel, Giovanni Caporal, un italiano loquísimo que vino a México a hacer cine. Y ya se ve ahí más o menos un Elizondo que ya venía como para reventarla, ¿no? Posteriormente, ya en la década de los 70, los 80, Salvador se convierte en un personaje pues, de alguna forma habitual en los programas culturales. Hay una entrevista bellísima una conversación con Octavio Paz y Borges que se puede ver en YouTube. Y bueno, yo recupero muchos recupero prácticamente toda su iconografía gracias a su viuda Paulina Lavista, a sus hijas, Pía y Mariana Elizondo. Mariana es la mamá de Jonás Cuarón, fue la primera pareja de
de Poncho Cuarón, y bueno, de ahí proviene también, digo, el abuelo, el papá de Salvador Elizondo fue productor de cine de los estudios Plaza, quienes son prácticamente responsables del 80% del cine de oro mexicano. Entonces es una familia que tiene una influencia muy importante. El documental fue muy bien recibido en su tiempo, de que mañana lo presento. Y es un escritor que precisamente cada determinado tiempo se vuelve a poner de moda, ¿no? Es un escritor de culto, es un escritor que los jóvenes aspirantes a escritores o a editores lo tienen siempre en cuenta. Las nuevas generaciones no lo han olvidado, es un escritor que paulatinamente va cobrando mayor fuerza. Y bueno, y es de nuestros últimos grandes titanes de ese tiempo que yo creo que es el tiempo más rico y más importante de la cultura en México, que son de 1947 a 1977, ¿no? Son 30 años en el que prácticamente se hizo toda la idea de la cultura mexicana, que incluso predomina hoy en nuestros días, se realizó tan solo en 30 años. Y cabe mencionar la anécdota que Salvador tenía 33 años cuando hace Farabev. Entonces estamos hablando de personajes que pues vivían la vida de otra manera, ¿no? En una década completamente diferente, los años 60. Tenemos una idea muy romántica de los 60 en México, pero en realidad los 60 en México llegaron hasta el 67, 68. Todavía vivíamos en una sociedad muy conservadora. Yo incluso de niño pensaba que los años 60 habían sido en blanco y negro, ¿no? Entonces, lo que hace Salvador es ponerle color precisamente. Él, bueno, y toda esa generación de escritores, pero particularmente a mí me llama la atención y lo tomo como objeto de estudio precisamente porque es ese escritor que rompe cierto tipo de límites técnicos para la hora de escribir, rompe ciertos prototipos de incluso de intelectual, porque él no era necesariamente de esos escritores que fueran sistémicos políticamente hablando. Él nunca fue funcionario público de absolutamente nada. Fue profesor universitario hasta su jubilación en la UNAM, la Facultad de Filosofía, en el CELE, que es el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras también de la UNAM. Conferencista, pero no fue un escritor que perteneciera directamente a las nóminas de los gobiernos, ¿no? Fue muy joven, fue profesor del Centro Mexicano de Escritores, que ahora con la apertura de ciertos archivos se sabe que estaba financiado por la CIA, pero su compañero de banca de mesa más bien de dictaminadores o de profesores de ese centro, pues estaba nada menos que Juan Rulfo, Francisco Monterde y la China Mendoza, ¿no? Era un escritor joven que tenía una suerte como de... Carlos Fuentes lo denominaba que había sido tocado por un ángel y por un demonio, ¿no? Porque era un personaje polémico, se bebió todo el alcohol que pudo, se fumó toda la marihuana que pudo, era muy elegante también, pero también era muy inesperado, ¿no? Hay leyendas negras, algunas eran ciertas, algunas eran inventadas, pero es uno de los escritores que, como dijo mi amigo Pablo Soler Frost, los más entrañables del siglo XX, y también de los que dejaron huella en mi generación, la generación que nacimos en los años 70. Muy bien, un apunte final, tenemos escasos ya 8 minutos para concluir esta rica charla, Gerardo. ¿Cómo está la literatura ahora en México? Pues... el nivel de literatura, si nos pudieras dar tu opinión. Mira, yo tengo una visión muy crítica al respecto. Así como en esos 30 años, que es que yo inauguro en suerte de análisis, con Al filo del agua del 47, y culmina en 77 con la publicación de Palinuro de México, del gran Fernando del Paso, que murió el año pasado. Son 30 años que incluso en alguna conversación con Monsi lo denominamos como el Renacimiento mexicano, ¿no? Donde se dan prácticamente el desarrollo de todas las artes y toda la cultura en México, tal y como lo conocemos hoy, incluso a nivel institucional. Entonces, a partir del 77, que también muere José Revueltas, personaje que yo tengo muy presente siempre, como escritor y como activista político, como revolucionario, en el cine incluso. Después de ese tiempo, con la toma de posición de José López Portillo y
y la crisis económica, la devaluación de ese tiempo, yo creo que todo lo que ocurrió posteriormente a ello, a ese año 77, ya es póstumo, ¿no? Esa es una de las características que planteaba Massimo Cacciari, el hombre póstumo, el filósofo italiano, emulando a Nietzsche con la muerte de Dios. Que todo lo que posteriormente ocurre a la muerte de Luis XVI, que es la modernidad, muere Dios, ya todo lo demás es póstumo. Entonces son básicamente recuerdos de lo que había anteriormente, de las ciencias anteriores. Yo particularmente creo que después de 77 la literatura mexicana vive de una especie como de inercia, de un recuerdo, de una gloria perdida, y que todo lo que sucede después de ese año, a excepción de garbanzos que aparecen ahí precisamente, pero de gente que se formó en esos tiempos o posteriores, ninguna obra está en el inconsciente colectivo de los mexicanos, ni generacionalmente hablando, ni actualmente, salvo, por ejemplo, obras como Las batallas en el desierto, que es de 82, más o menos. Está Vampiro de la Colonia Roma, que es el primer libro gay que se escribe exprofeso en México al respecto, que se estudia en las escuelas actualmente, pero posteriormente todo eso es un páramo, ¿no? Yo creo que actualmente la literatura mexicana, salvo honrosas excepciones como Mario Bellatín, como Pablo Soler Frost, que tienen esas influencias, bueno, Mario tiene sus propios métodos, estamos prácticamente en una época como de luto, ¿no? El periodismo, en ese sentido, se tomó las historias precisamente muy bien redactadas, pero son literaturas que son de moda. Ya pasamos incluso la literatura de narcotraficantes, que pasó los últimos 10 años, como tema, a nivel literario. Hay un escritor emblemático del tema que se llama Elmer Mendoza, norteño, parece, publicado en editoriales muy serias, o que se dicen serias, pero estamos en un páramo. No ha llegado ese gran libro que la rompa. No ha llegado un Farabev, no ha llegado incluso a nivel poético, una alta tradición de José Emilio Pacheco. No ha llegado algo que crónica de la intervención de Juan García Ponce, El gato, la obra de La muerte tiene permiso de Edmundo Valadez, incluso María Luisa Puga, que aunque ella comienza a publicar en los 70, 77 aproximadamente, pues también está olvidada, ¿no? Escritoras como Inés Arredondo, digamos que toda esa gran tradición precisamente coincide con las crisis económicas, también con la globalización, con el desarrollo de la globalización, y nos quedamos prácticamente sin temas. Los temas regularmente son sociales, están dominados por temas periodísticos, pero ninguna de esas obras ha trascendido. Vemos las listas de los más vendidos, vemos que los escritores ahora son opinólogos. Es absolutamente ridículo ver, por ejemplo, cómo hay gente que de pronto los ves hablando sobre política exterior y pues resulta que pues también es escritor y también es poeta y son gente que regularmente pues proviene de la secta Nexos Letras Libres, ¿no? Entonces yo en ese sentido lo veo terriblemente desolador. Tenemos esos 30 años precisamente para recuperarlos y mostrárselos a esta generación actual, y que no todo lo que es nuevo es bueno, ¿no? No todo lo que actualmente encabeza una lista de ventas precisamente pues es lo mejor, porque en ese caso, en ese sentido, pues bueno, Harry Potter va a vender muchísimo más, o Murakami, escritores que están prácticamente de moda, que vemos que los jóvenes consumen, pero la literatura mexicana en ese sentido dejó de ser moda, e incluso, como dice el propio Mario Bellatín, mi amigo Mario, pues que incluso hablar de la literatura mexicana ya es inútil, ¿no? Entonces yo en ese aspecto lo veo de esa forma, un poco pesimista, muy schopenhauerianamente, que es prácticamente como yo creo que tiene que ver con no con ese tipo de caricias entre amigos. Por ejemplo, el premio Villaurrutia ya no tiene ningún sentido, se premian entre cuates. La obra no se exporta, la obra no está en los libreros de la gente, como por ejemplo en los años 60, como en los años 70. Ahora, pues, salvo a menos de que te lo regalen, pero si tú ves una nueva edición, por ejemplo, de Fernando Pessoa, con una traducción muy buena, nueva, con un aparato crítico divino,
pues qué mejor que por comprarte un Pessoa, y no por malinchismo, pero pues yo prefiero mil veces leerme a Pessoa que leerme a los sentidos poemas de David Huerta, ¿no? Ujú. ¿Qué sigue para Gerardo Villegas en su trabajo, en su proceso creativo ahora? Pues mira, ahora actualmente aquí estoy realizando un documental sobre la sufragista mexicana por excelencia tamaulipeca, doña Amalia González Caballero de Castillo León. De hecho, es lo que me tiene aquí. Haciendo una investigación para hacer mi primer documental sobre un personaje femenino. Ujú. Y hacer prácticamente una investigación completa, a nivel bibliográfico también, sobre todo iconográfico, de un personaje femenino, ¿no? Porque también tengo precisamente esa deuda de que todos mi panteón literario pues, siempre habían sido masculinos. Ujú. Este, y yo siempre lo había visto pues porque son mis lecturas de juventud, de infancia. Ujú. Así como uno de niño pega la foto de su futbolista favorito, de su rockstar favorito, pues yo hice trabajos literarios sobre mis autores favoritos, pero ahora estoy experimentando y bueno, y tengo mucho también escritoras, como te acabo de mencionar, Ujú. y bueno, pero la primera estación que tengo pues es Doña Amalia, ¿no? Para que su mensaje en este tiempo de equidad pues también se vea a nivel histórico, político y a nivel nacional, ¿no? Porque es un personaje que está prácticamente en el olvido. Muy bien, pues Gerardo Villegas, te agradecemos que hayas estado en Cultura al Hombro. ¿Algún apunte breve que quieras hacer? Pues nada, cualquier cosa al respecto de mi trabajo profesional se puede consultar en la página www.pleroma.com.mx. Ahí se encuentran las ediciones electrónicas de los libros que he publicado sobre Friedrich Nietzsche, sobre George Bataille, sobre Salvador Elizondo, los documentales, algunas de mis obras de teatro que he producido y montado. Ujú. Entonces prácticamente mi catálogo profesional se encuentra en esa página. Ahí pueden ver videos, pueden ver documentales, notas periodísticas, algo de mi escritura, algo de mi trabajo también como videorealizador. Entonces es prácticamente todo lo que se puede y es de acceso gratuito, ¿no? Uno puede darle clic al libro y imprimirlo y tenerlo en su casa sin costo alguno. Excelente. Pues muchas gracias, gracias Gerardo Villegas por esta rica charla, pero sobre todo gracias a usted que nos escuchó aquí en Cultura al Hombro. Soy Luis González. Quiero agradecer también a mis compañeros de equipo de producción, a Lorena Guerrero y a Wendy Luna en las páginas sociales y a Raín Pérez en la grabación y la asistencia técnica de esta charla. Gracias Gerardo Villegas por haber estado aquí en Cultura al Hombro. Muchas gracias a ti, que estuve muy contento de estar aquí. Muy bien, pues gracias a usted y lo invito a que se quede con la programación habitual de Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas y lo invito también para que nos sintonice la próxima semana en una edición más de Cultura al Hombro cada miércoles a partir de las 6 de la tarde. Hasta entonces, que tenga usted una excelente tarde.